¿O no? ¡Pero qué difícil es esto! A ver. Vale, ¿y cómo iré más rápido? ¿Cómo puedo ir más rápido? ¿Aquí? Ah, ya lo tengo. Saqué. Ahora sí. Y la agarré con fuerza. Pero tenía tanta hambre que salté del agua. Cuando abrí los ojos todo había cambiado. ¿What? ¿Y ahora cómo me muevo? ¿Somos un calamar o algo? Qué fuerte, ¿no? Ah, vale, ya entendí. Ahora era un monstruo y podía oler a la gente por todas partes. Wow. Era grande, pero me movía silenciosamente. Soy yo quien le da la acción, ¿vale? Chat, o sea, si queréis que os avise para que no os asustéis, me lo decís. Todavía tenía hambre. What? Así que nadé hasta allí. Me deslicé en la arena y el agradable aroma me llevó hasta una vieja tubería. Julen, gracias por la sub que he regalado a Don Bolton. Muchísimas gracias. Murió de hambre o de indigestión. Ahora nos explicarán porque no entiendo nada. También hay que pensar que es una mente de una niña de 10 años. O sea, ¿hasta qué punto se lo está inventando, no? Es que no sé. ¡Ah! ¡No! ¡Es su casa! ¡No! ¡Está en su baño! No, chat, no. Ay, no sé cómo manejar esto, de verdad, es muy difícil. Ay, Dios. Ahí está. Me fui acercando cada vez más y más. ¡No! All my stomach started growling. And suddenly, I was me again.
I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. Pero no pude oír It's nada. waiting for me to fall asleep. Creo que está But esperando a it's que me not going to duerma. wait much longer. Pero no va a esperar It mucho needs más. to be, Necesita and comer. we both know I will be Y los dos sabemos que yo delicious. estaré deliciosa. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. No sé si me habría creído todo lo que ha escrito, pero sé que Eddie sí. Es interesante porque es como... ¿Hasta qué punto es la verdad o hasta qué punto se murió de hambre? Soñaba que no podía parar de comer, pero realmente la mataron de hambre. ¿Os habéis dado cuenta? He entendido yo eso, al menos. ¿He oído un gato? What? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Mi madre nunca me contó ninguna de estas Edie would historias. have, but mom didn't Eddie like lo habría bringing up hecho, the pero a mi past. madre no le gustaba hablar del pasado. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Un gatito que le llamó Molly. Todo debe verse de la mente de un niño. Sí, por eso me gustó este juego, porque es como... Realmente es como lo vería un niño. Vaya. Love Ways, bienvenida. gracias por ese Prime y estos 7 mesazos. Un besito gigantesco, gran número. Muchas, muchas gracias de corazón. Qué loco, ¿no? El I gato spent a que era al lot of principio, time sí. in Great Grandma Edie's room. Solía pasar mucho tiempo en la habitación de la bisabuela Eddie. Aquí los pajaritos. Ah, no, serpiente. No. ¿Esto es un pájaro? Ah, no, como están muertos les ha puesto la foto y una velita. Hostia, tío. Qué fuerte. Me estoy flipando con esto, es muy fuerte este detalle. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in Eddie time to tejía replace cada the año old unos guantes ones. nuevos. ¡Ojo! ¡Qué grande! ¿Me da tiempo a cenar mientras vemos esto? O sea, en plan, no sé si es suficiente. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Luis murió una semana antes. Hostia, tío. Her room was like a museum. Qué fuerte. ¿Hay algo más antes de que lea el diario? Creo When que no. Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was Eddie le building decía a la a gente que un chase dragón so había many matado a collapsed. Sven. She could have, but she didn't. Curioso. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Vale, vamos con el libro. Construido en 1937. Avon Finch. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. Un hombre topo que My vivía mom debajo de la was casa Finch. furious. Mi madre se puso furiosa. Es un poco fantasioso el juego. También no me acordaba. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Noruega. and misfortune. Fortuna. Mirad esto. Odin Finch buries the latest Wow. victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. La maldición de los Finch, ¿eh? Ojo, cuidado. Dios, yo tenía muchos de estos que había fotos y lo pasabas así. On January 7th, 1937,
he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse Zarpa con la behind. casa. Buah. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Hostia. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Qué fuerte. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Guay, ¿eh? Qué loco. Vaya, bienvenido. Real news. Y esto mola muchísimo. A mí me encantaban estas cosas, de verdad. Miguel y Lestrade, gracias por este nivel 1 y estos 2 mesazos. Muchas gracias de corazón. Gracias. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. El problema de esta familia se remonta a un pasado muy lejano. Hombre, que te lleves... Que siempre tu familia muera, que te lleves la casa además y que se hunda, yo creo que ya tienes que entender que estás destinado a palmarla antes de lo debido. O sea, sé de Noruega, tío. Sven. Oh, como en Frozen. Vamos para allá. ¿Quién es Sven? ¿Eres Sven? No, yo soy Sven. Sven es el reno. Oh, ¿cómo era eso? No me acuerdo ahora. Oh, yo me acuerdo de esto, creo. Dios. La gente que hace alfombras en los baños, por favor, no lo hagáis más. Es terrible. Es terriblísimo. Vale, The está. only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. La única rastro de que la primera esposa de It Leo was a Sam pretty big trace. fue un rastro muy notario, el baño rosa. Madre mía. Este es tipiquísimo. La silla en la bañera. There's a Secret in the Bathroom by Sven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. Hay un secreto en este baño. ¡Oh! Dios, yo tenía un montón de libros de este rollo, me encantaban. It's in the last place you would look. Está en el último lugar donde mirarías. It isn't in the cupboard. No está en el armario. It's hidden in this book. Está escondido en este libro. Tío, cómo mola. Buah. Es brutal. ¿Esto es una sala de revelar fotografías? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. Sí. He never put it down. Nunca le soltaba la cámara. Calvin Finch. Hostia, qué loco, ¿no? Buah, los libros pop a mí me encantan. Tengo un montón de esos. Un montón. ¿Cómo me podía agachar? Ah, no. Ah, vale, se agacha solo. Botellas. Milton. Y aquí se accede a otra habitación. Dios, los pasadizos cómo molan. O sea, se tiene que hacer desde el baño, tío. Buah, Tengo la piel de gallina. What Calvin. ¿Y esas escaleras? Está esa parte de arriba. I knew Grandpa Sam had a twin, Sam sabía que el abuelo Sam and tenía that un he hermano never gemelo talked about him. y que nunca hablaba de él. To Command Center. Command Center. Dios, cómo mola.
I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Como mi madre tampoco le gustaba la historia. ¡Wow! Calvin, de 1950 a 1961. 11 años. Cuando murió. Esta habitación es una locura, ¿eh? Wow. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Que moriría antes de comerse otro champiñón. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Oh, no. ¿Entendéis lo que pasó, no? I told him going around was impossible. Dije que girar era imposible. Maybe if I hadn't said that. Quizás si no le hubiera dicho eso. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Qué heavy, ¿eh? Qué heavy. Madre mía. O sea, es que es bonito como lo cuentan. Logro desbloqueado en bucle. Hostia. No, más bucles, no, no. Guay. Da impresión porque además tienes que moverlo tú. Entonces... Uff. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Acordó que la mitad del dormitorio... acordonó. La mitad del dormitorio de Calvin. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Se alistó a los 18 el hermano y no volvió a pisar la habitación. Normal, tío. Sí, son historias trágicas pero muy bien contadas. ¿Habéis dado cuenta que... Para que sigamos esto, sigas esto. Aquí. Ok, ¿qué es esto? Wow, Una mariposa, como la de Molly. Es un juego que da un poquito de miedo, pero no da susto, entonces, bueno. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Habían sido construidos para manos y estómagos pequeños. ¿Y por ahí? Ah, ok. I got it. La bodega es esto. ¿Y esto? Ah, este recuerdo que era triste. No recuerdo más. Growing up, I always thought of Durante mi Barbara infancia as a siempre vi a child Bárbara star. como una estrella infantil.
Uf, este yo creo que fue heavy para mí, ¿eh? Bárbara. Cine, películas, carteles. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Perdón. Lo siento, no, siempre me muteo, no me muteé. Lo siento. Literal no parece un juego, es como un vídeo. Vale, ahí está la libreta. Y a ver si hay algo más. ¡Hala! ¡Feliz cumpleaños, Bárbara! ¡Y cigarrillos! Gracias, chat. Cigarrillos. Ostras. Seattle Startles. Madre mía. Uf, ¿eh? Suena esto a juguete roto importante, ¿eh? Bárbara. De 1944 a 1960. ¿Son velas? ¿Dónde habéis visto velas? Ah, aquí. Sí, sí. Ah, en la tarta. ¡No! No, locos, que sí que es eso, pero mirad, mirad esto. Joder, que no estoy loca, mirad. Esos son cigarrillos. Que son cigarrillos. Claro, yo pensaba que era una niña de 10 años y me he asustado, pero no, ya he visto que es más mayor. O sea, que son velas, locos. De verdad, en plan, todos diciendo, pero esta Elisa, ¿qué le pasa? Que ve cigarrillos y son velas, ¿qué le pasa en la cabeza, de verdad? Bigfoot, o sea, que protagonizó Bigfoot. Tío, qué guapa, ¿no? Buah, qué preciosa. Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. De todas las historias que escribieron de la muerte de Bárbara, escribieron... Se les sorprende que guardaran esta. Eddie. Old Jack here with another ghastly tale. Aquí estaba el viejo calabazo con otra historia fantasmagórica inspirada en la familia más desventurada de América. Le voy a llamar El final sorpresa de Bárbara Finch. Lo leo ahí porque justo tapa la cámara, ¿vale? As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. 16 años. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a Sven. table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. Qué What gilipollas if I son, ¿no? tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. Hay una llave escondida en la Secret caja de is to música. keep winding No parar de and girar. winding Girar. until finally the key pops Hasta que por out. fin salga la llave. Thanks, babe. Sabía I'll be back in a sec. que había algo ahí. 20 minutes later, Rick hadn't returned. Mega So gracias por esa Barbara sub. went to Muchas, look for muchas him, gracias. right Gracias. on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oh! Rick?
Relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, Rick, la muleta. No voy a decir por dónde va a entrar la muleta, pero se va a quedar ahí en caja y vas a volar con ella. Te lo digo, ¿eh? Red flag. Eso sí que es una red flag. Te lo digo. Golpe chiquito se ha llevado. Continuemos. I'm not scared, Rick. I'm furious. Normal. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and... She Estúpido. threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? Sí, And está she was aquí. still holding it when she fell asleep watching the Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Uf.